Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente para aquellos que seguimos las historias de amor y las trayectorias de nuestras celebridades favoritas. Vamos a desentrañar la verdad que nadie esperaba sobre la unión de Burak y Neslihan. Sí, han oído bien, ese dúo dinámico que ha cautivado a tantos, y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Prepárense para un recorrido lleno de sorpresas, información exclusiva y un análisis profundo de lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. Si son fans de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes jugosos del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros vídeos más interesantes y estarán siempre al día con las últimas noticias y los análisis más profundos. Ahora sí, vamos a empezar. La unión de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es algo que muchos hemos seguido con gran interés. Desde que se conocieron en el set de la aclamada serie Kara Sevda, la química entre ellos era palpable. Sus personajes, Kemal y Nihan, se convirtieron en una pareja icónica para millones de espectadores alrededor del mundo, y esa conexión en pantalla rápidamente se filtró a la vida real. Vimos cómo su relación florecía, cómo compartían momentos de su día a día en redes sociales, y finalmente, cómo se casaban en una ceremonia de ensueño en 2017. Para muchos su historia parecía sacada de un cuento de hadas moderno, dos jóvenes talentosos, enamorados, triunfando en sus carreras y construyendo una vida juntos. Parecía el camino perfecto, la pareja ideal que todos admiraban y envidiaban sanamente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las apariencias a veces engañan. Y hoy, vamos a ir más allá de la superficie para descubrir esa verdad que pocos habían anticipado. Cuando hablamos de la unión de Burak y Neslihan, no nos referimos únicamente a su matrimonio, sino a la percepción pública de su relación, a cómo se ha ido construyendo y, sobre todo, a las fuerzas que han intervenido en esa construcción. ¿Qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esas declaraciones de amor eterno? Existen presiones, expectativas o tal vez realidades mucho más complejas de lo que nos imaginamos. Para empezar, es crucial recordar el impacto de Kara Sevda. La serie no solo los catapultó a la fama internacional de una manera espectacular, sino que también los unió de una forma que pocas veces se ve. La intensidad de sus roles, las escenas cargadas de emoción, todo ello creó un vínculo muy fuerte entre ellos, un vínculo que trascendió la pantalla y capturó la imaginación del público. Se convirtieron en Kemal y Nihan para muchos, y esa identificación fue tan potente que, en cierto modo, los espectadores empezaron a exigirles que mantuvieran esa misma dinámica en su vida real. Ahora bien, ¿cómo se ha manifestado esta verdad que nadie esperaba en su unión? Uno de los aspectos más sorprendentes es la manera en que su vida privada ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Desde que se casaron, cada movimiento, cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales ha sido analizada hasta el mínimo detalle. Y aquí es donde entra la presión. La presión de mantener una imagen pública impecable, la presión de demostrar que su amor de cuento de hadas sigue intacto, incluso cuando la realidad de cualquier matrimonio, especialmente uno en el ojo público, está llena de altibajos, de rutinas, de compromisos y sí, de desafíos. Hemos visto cómo en ocasiones han surgido rumores o especulaciones sobre su relación. Cosas tan simples como un comentario en redes sociales o una ausencia en un evento público podían desatar un torbellino de comentarios y teorías. Y aquí es donde radica la sorpresa, la fortaleza con la que han manejado esta constante atención. Muchos esperaban que la presión mediática pudiera desgastar su relación, que las constantes invasiones a su privacidad pudieran generar fricciones. Sin embargo, lo que ha quedado claro es su capacidad para mantener un muro de privacidad y para proteger su espacio íntimo, a pesar de ser figuras públicas de primer nivel. Otra faceta interesante de su unión es la evolución de sus carreras individuales y cómo éstas se entrelazan con su relación. Ambos son actores con una gran proyección y con proyectos muy ambiciosos. Burak, por ejemplo, ha estado inmerso en producciones de gran envergadura como Kurulus, Osman, una serie histórica que demanda una gran cantidad de tiempo y dedicación. Neslihan, por su parte, también ha tenido sus propios proyectos y ha demostrado ser una actriz muy versátil. La clave aquí es cómo han sabido apoyarse.
mutuamente en sus respectivas trayectorias, sin que la fama o el éxito de uno opaque al del otro, y sin que las exigencias de sus carreras afecten negativamente su relación. Esto no es tarea fácil, especialmente en una industria tan competitiva. Además, es importante hablar del factor familiar. Hace poco tiempo dieron la bienvenida a su primer hijo, un acontecimiento que, sin duda, ha transformado sus vidas y ha añadido una nueva dimensión a su unión. La forma en que han gestionado esta nueva etapa, manteniendo un equilibrio entre la vida familiar y sus compromisos profesionales, es algo que muchos han aplaudido. Las fotos y vídeos que comparten de su hijo son un bálsamo para sus seguidores, pero detrás de esas imágenes se esconde un esfuerzo consciente por criar a su hijo en un entorno lo más normal y protegido posible, lejos de las luces cegadoras del estrellato. Y ahora, la verdad que quizá pocos esperaban, la madurez y la serenidad con la que han abordado su relación. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo son efímeras y dramáticas, Burak y Neslihan han demostrado una solidez y una madurez que trasciende las expectativas. No se trata de un amor adolescente e impulsivo, sino de una conexión profunda y bien cimentada, construida sobre el respeto mutuo, la admiración y un entendimiento claro de lo que implica una vida en pareja, y más aún, una vida en el ojo público. La verdad sobre su unión no es un gran escándalo o un secreto oscuro, sino la realidad de una relación sólida que ha sabido navegar las aguas turbulentas del estrellato con gracia y determinación. Es la verdad de dos personas que, más allá de sus personajes en pantalla, han construido un equipo en la vida real. Han demostrado que es posible ser figuras públicas de renombre, mantener una vida familiar plena y, al mismo tiempo, preservar la intimidad y la fortaleza de su vínculo matrimonial. Otro aspecto que sorprende es su habilidad para desconectar del mundo exterior cuando es necesario. A pesar de estar constantemente conectados a través de las redes sociales y de tener millones de seguidores pendientes de sus vidas, han sabido crear un santuario, un espacio donde solo importan ellos dos, su hijo y su círculo más cercano. Esta capacidad de poner límites, de decir hasta aquí a la intromisión externa, es una señal de madurez y de una clara priorización de su bienestar y el de su familia. Hemos visto, por ejemplo, cómo a pesar de los rumores o las especulaciones, raramente han entrado en polémicas públicas o han sentido la necesidad de justificar sus acciones ante el público. Esta compostura, esta confianza en su propio camino, es un rasgo distintivo que los diferencia de muchas otras parejas del mundo del espectáculo. No buscan la validación externa, sino que encuentran esa validación en su propia conexión y en su proyecto de vida juntos. Y si pensábamos que la química en Karasevda era solo actuación, la realidad de su relación demuestra que había algo más profundo. No se trataba solo de una atracción fugaz, sino de una compatibilidad que ha sido capaz de resistir el paso del tiempo, las presiones de la fama y los desafíos de la vida. Han logrado mantener viva la chispa, no a través de gestos grandilocuentes para la prensa, sino a través de la complicidad diaria, del apoyo incondicional y de un amor que se ha ido fortaleciendo con cada experiencia compartida. Entonces, ¿cuál es la gran verdad que nadie esperaba sobre la unión de Burak y Neslihan? Que su éxito no radica en la ausencia de desafíos, sino en su capacidad para enfrentarlos juntos. Que su amor no es un cuento de hadas irreal, sino una construcción sólida y resiliente. Que su unión es un testimonio de que es posible mantener la autenticidad y la privacidad en un mundo que insiste en invadir ambos. Y que a pesar de la fama y la atención constante han logrado forjar una vida juntos basada en el respeto, la admiración y un amor profundo y duradero. En resumen, hemos explorado la fascinante trayectoria de Burak y Neslihan, desde su icónico encuentro en Karasevda, hasta su sólida unión matrimonial y la formación de su familia. Hemos analizado la presión constante del escrutinio público y la sorprendente resiliencia con la que han sabido mantener su privacidad y su conexión. Hemos visto cómo han apoyado sus carreras individuales y cómo han abrazado la paternidad con madurez. La verdad que ha salido a la luz no es un escándalo, sino la demostración de un amor sólido, construido sobre el respeto, la admiración y la capacidad de navegar juntos los desafíos de la vida en el ojo público. Han demostrado que la verdadera fuerza de una unión reside en la autenticidad, la complicidad y la determinación de proteger su espacio íntimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la unión de Burak y Neslihan. ¿Les sorprendió algún aspecto de lo que hemos comentado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les pareció interesante y valioso, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.